¿Qué es un dominio y para qué sirve? ¿Cuántos tipos de dominios hay? Eso lo vamos a responder en este vídeo en nada. Hola, creadoras y creadores. Soy Abraham Velázquez, esto es Creando Blog y vamos muy rápido al grano a ver qué es un dominio, para qué sirve y qué tipo de dominio hay. Vamos, un dominio no es más que el nombre que tienen las páginas web. Igual que tienes un nombre de correo, igual que tiene un nombre de usuario, pues las páginas web tienen un nombre. ¿Qué nombre es? El dominio. ¿Dónde está físicamente el dominio? Pues te lo enseño, está aquí. El dominio es el nombre de una página web, así de simple. Es justo lo que ves en la imagen que te estoy enseñando. Ya está, ya sabes lo que es un dominio. Avanzamos un poquito más. Ese nombre, ese dominio, es el que le dice a los servidores de internet dónde tiene que ir para buscar tus artículos, tus vídeos, tus podcasts, tus imágenes, cualquier cosa que tú hayas publicado en una página web. Y antes de entrar a ver los tipos de dominios que hay, sí decirte que al final del vídeo te contaré un pequeño truquito que yo uso con este tema de los dominios. ¿Tipos de dominios que hay? Bueno, pues los más comúnmente conocidos son, o las dos clasificaciones principales, son los generales, como los que terminan en .com, .org, .net, y luego están los que son locales, que suelen tener terminaciones que están vinculadas con países, con regiones o con ciudades. .es, .mx, .eu de Europa, .madrid, que existe, o sea, de una ciudad concreta. Básicamente son las dos grandes distinciones que hay. Luego hay otros tipos de dominios un poco más raros, subdominios y otras historias, pero si estás en esa línea, este vídeo te sobra, ya sabes lo que es un dominio. ¿Y qué importancia tiene el tema del dominio? Pues imagínate que tú ahora tuvieras la posibilidad de decidir cómo quieres llamarte, que no sean tus padres. ¿Sería importante o no? ¿Qué imagen quieres tú proyectar a lo largo de toda tu vida con tu nombre? ¿Qué imagen quieres tú proyectar con tu página web, con tu blog? Pues el nombre, como bien he sabido, es una clave fundamental que ya identifica de qué va tu proyecto, qué es lo que quieres contar al mundo. Con lo cual es muy importante la elección del nombre del dominio. Igual que es muy importante, al menos para mí, y te lo agradezco mucho si lo haces, que te suscribas al canal. Además de la importancia que tiene un dominio, también es muy importante cuándo voy a contratar mi dominio. En vídeos anteriores ya os he comentado lo que considero los pasos previos que hay que dar, no antes tanto de empezar un blog, que también, sino los pasos previos que hay que dar antes de empezar cualquier proyecto digital. Una vez que haya hecho esos pasos previos, sí que es el momento de contratar el dominio. Fundamentalmente, cuando tengas muy claro tus objetivos y tu estrategia con respecto a eso que quieres comunicar. ¿Cómo hago para comprar un dominio? Bueno, pues eso hay miles y miles de sitios web donde tú puedes entrar y buscar. Entra en Google, comprar un dominio y te van a salir, buscar las mejores ofertas. De precio hay baratísimos, o sea, es que puedes contratar un dominio desde 1 euro a 20 o a 50 euros, pero una horquilla de entre 8 y 12 euros prácticamente es el precio medio de tener tu propio dominio al año. Una vez que ya sabes cómo quiere que se llame tu dominio, una vez que ya tienes claro el precio y el dinero que te vas a gastar, llega el momento de registrar tu dominio, que es la palabra que se suele usar. Registrar tu dominio no es más que decidir y hacer la contratación con esa web, con esa empresa, que es quien se dedica a hacer, propiamente dicho, el registro. Los datos de registro de cualquier página web son públicos y se pueden buscar. Y el truquito que yo hago cuando empiezo un proyecto nuevo, te puede pasar cosas como que tienes dudas entre 2 o 3 nombres, no lo tienes muy claro, o no tienes muy claro si debe de ser creandoblog.com o si debe de ser voy a crear un blog.es, o no tienes muy claro si .com o .org. Yo, y este es el truquito que te quería contar,
teniendo en cuenta que es muy económico, lo que hago es que me da igual contratar el primer año 2 o 3, una vez que tengo decidido el nombre, pues contrato 2 o 3 dominios con ese nombre si no lo tengo claro. Yo en el caso de Creando Blog tenía clarísimo que se iba a llamar creandoblog.com, porque no me centro en ningún país concreto, y contraté solamente ese. Pero, por ejemplo, en mi blog personal, mirardesdeabajo.com, también tengo contratado el mirardesdeabajo.es, que hace referencia a España, y aunque los temas son más o menos generales, al yo vivir aquí, sí que es verdad que están un poco más vinculados a la realidad de aquí de España, y no pasa nada. Y así de sencillo y de simple es un dominio. Un dominio es el nombre de tu blog, el nombre de tu página web, sin más. Y llegados hasta aquí, solo me queda sugerirte dos cosas. O bien que te suscribas al canal, si no lo has hecho todavía, o bien que veas la serie de vídeos de Proyecto Creando Blog, que verás un poquito las cosas anteriores que hay que hacer antes de contratar un dominio, ¿vale? Venga, nos vemos, adiós.